¿Qué tal? ¿Cómo está? Recibe un saludo hasta donde quiera que se encuentre. Vamos a hacer la revisión a las orientaciones para la primera sesión del Consejo Técnico Escolar referida a la fusión de supervisión. No sin antes invitarle a que se suscriba a este canal de ideas malignas que tiene como propósito fortalecer la práctica docente y más ahorita con la llegada de la nueva escuela mexicana. Todo lo habido y por haber de ella lo tenemos aquí. Mire, solamente dele clic ahí en suscribirse y listo, acceda a todo este material. Ok. Vamos con la presentación dirigida a la función supervisora, donde encontramos que en la implementación de este plan de estudios cobra gran relevancia la resignificación del sentido en que realizan sus actividades. Además que es imperativo revalorizar a los maestras y a los maestros para asegurar el ejercicio de la autonomía profesional que tiene como finalidad formar una ciudadanía crítica e inclusiva, entre otras cosas. Nos recuerdan que durante el ciclo escolar 22-23 se desarrolló un proceso de formación y apropiación y en ese proceso la participación de los supervisores fue valiosa. Además, la Secretaría de Educación Pública cuenta con todos ustedes para llevar adelante la transformación educativa. Y bien, pues ahora sí, la organización de esta sesión se propone realizar una reunión de trabajo en las instancias colegiadas de supervisoras y supervisores con que cuente la entidad federativa. Y este es el propósito: reflexionar sobre la transformación y resignificación del papel de las figuras de supervisión para promover la autonomía profesional del magisterio, las tareas de administración escolar y el mejoramiento de la escuela. Y bueno, pues en esta transformación parte de reconocer cómo en su espacio de actuación hacen viable la operación del Plan de Estudios 2022. Para ello es conveniente considerar los siguientes elementos, que son tres. En eso se habrá de dividir este documento y este video. El papel de los supervisores para fortalecer la autonomía de los docentes, las acciones administrativas que fortalecen las actividades pedagógicas y, por último, el acompañamiento en la implementación del plan y de los programas de estudio 2022. Y bueno, pues comenzamos con el primero, de el papel de la y el supervisor para fortalecer la autonomía de las y los docentes. Y esto es lo que tenemos. Vamos a reorganizarlo. Primero, se busca que reflexionen sobre el acompañamiento que realizan a los colectivos docentes y reconozcan su papel para favorecer la autonomía profesional. Esta parte es muy importante. Todo el personal de supervisión tiene que saber la definición que se encuentra en la página 60 y 62 del plan de estudios. Porque si no se sabe ahí, entonces las decisiones que se estén tomando podrían ir en otro sentido y otro camino. Y entonces no se estaría ayudando a que se fortalezca el plan de estudios 2022. Entonces, no lo olvide. Y aquí nos proponen unas preguntas para orientar un ejercicio de reflexión. Aquí tenemos las tres preguntas: cómo se reconocen en la tarea de acompañar en la construcción de un proyecto educativo, cómo resignifican su quehacer y cómo contribuyen a hacer efectivo el derecho humano a la educación. Y por supuesto, conociendo las características del territorio de cada escuela. Para poder hacer esto, se propone que se revise el video que viene indicado en las orientaciones para que identifiquen cuáles son los elementos en común y cuáles son las diferencias que encuentran con relación al trabajo que vienen haciendo. Bueno, pues es así que entonces habrán de ver el video y mire, yo aquí ya le ofrezco unos puntos destacados que, que menciona el supervisor. Primero, que su función ha dejado de ser una netamente administrativa. Hay que escuchar a los docentes porque él lo hizo, venían inquietos e inseguros con respecto al programa analítico. Se investigó sobre metodologías apropiadas a las problemáticas, exploraron de los libros de texto gratuito para adecuarlos a las problemáticas. Acepta que el programa analítico tendrá modificaciones o construcciones de nuevo. Este mismo documento, el programa analítico, fue la base para la planeación didáctica. Consideraron los libros sin receta, no tomaron los proyectos tal cual, incluyeron su ingenio y su creatividad, aquí hablando del libro de proyectos, y que debe de visualizarse un trabajo en conjunto: padres, alumnos, docentes, autoridades y comunidad. ¿Qué le parece? ¿Coincide o hay diferencias con lo que apareció en el video? Y ahí estaría terminando esa primera parte en que se divide las orientaciones. Pasamos a la segunda, donde lleva por título Transformación Democrática de las Escuelas, y se sugiere que se realice una lectura
que lleva ese mismo nombre, que se encuentra en Un libro sin recetas para la maestra y el maestro, fase 5, y nos indican en qué páginas de la 25 a la 35. Durante la lectura se nos indica que reflexionemos en torno a estos tres ámbitos en los que están las viñetas. No los menciono porque ahorita les digo por qué. Y al final de la lectura que se tomen acuerdos para orientar el acompañamiento que se va a realizar en las escuelas de su zona escolar. Mire, por esto le decía que no los había leído. Vamos a sumergirnos en la lectura que se está recomendando del libro de Sin recetas para la maestra y el maestro. Vamos con el primer ámbito, los elementos que contribuyen a revalorar la transformación de la gestión escolar. Nos ubican en un punto específico del tiempo, que es el inicio de la pandemia. Y empiezan a desarrollar un inicio donde el docente pues sufrió una carga administrativa enorme, producto de controles administrativos que fueron apareciendo, de esta necesidad de tener que evidenciarlo todo sin tener pues sin tener tacto de lo que puede representar. Y encontramos aquí en la parte de la derecha este diagrama de Venn, en donde son características generales en las que cualquier docente pudo haber estado, es decir, experimentar incertidumbre, llenar formatos y realizar actividades administrativas y enriquecer su práctica docente con sus propios recursos y estrategias. Empiezan a plantearnos entonces un panorama donde pues el docente se las vio negras, vamos a llamarlo de esta manera. ¿Qué significó para su práctica docente esta situación? Pues hubo más tiempo de trabajo administrativo en detrimento de la atención académica del estudiantado y hubo menos oportunidades para concentrarse en el aprendizaje significativo del estudiantado. Y bueno, la pandemia mostró la urgencia de un cambio pedagógico radical y articular demandas y voces para construir otra humanidad. Y el currículo, bueno, pues tendría que abrirse a esas voces y asumirlas de manera estructural en contenidos, metodologías, perspectivas y prácticas didácticas. Esto seguramente para ustedes es ya conocido porque muy seguramente por la función de la que estamos hablando, ha leído el tema 2 del plan de estudios que habla exactamente de la pandemia y que termina precisamente con una especie de decálogo de lo que se tendría que reconsiderar para un futuro dada la experiencia vivida en este periodo de confinamiento. Y la gestión democrática de la escuela parte del principio de que esta es un hecho histórico comunitario, puesto que los sujetos que en ella conviven y se relacionan deben estar en condiciones de deliberar y decidir sobre lo que sucede en el aula. Esto de la gestión de la escuela va a empezar a sonar mucho, va a aparecer mucho durante todas las sesiones del Consejo Técnico Escolar, así que hay que tenerlo presente. Y mire, solo las escuelas que conocen de cerca la comunidad y sus proyectos pueden dar respuestas concretas a problemas concretos de cada una de ellas. Puede respetar las peculiaridades, pero solo la propia comunidad puede evaluar de cerca los resultados. Así que aquí empezamos con esta reflexión. Quienes conocen de cerca a su comunidad, dentro de todos los actores educativos que hay en la escuela y por supuesto el supervisor. Y mire, volvemos a este asunto de la autonomía profesional, porque se menciona que es una construcción social con base en el conjunto de saberes y experiencias docentes, ese es por un lado, estrechamente relacionados con las condiciones formativas, históricas, sociales, culturales, lingüísticas y ambientales donde realizan su enseñanza. Todas estas variables que está viendo en azul es un conjunto de elementos que cada uno de las maestras y los maestros tienen y entonces puede ser que no sean iguales unos con otros. Eso hay que tenerlo en consideración, sin duda. Y llegamos a lo que puede ser la posible respuesta a este ámbito, al primero, porque hay que definir y resignificar los contenidos del programa de estudio de acuerdo con las realidades que hay en el contexto inmediato del alumnado. Estos contenidos hay que articularlos, evidentemente, del programa de estudio y ayudar al estudiantado a expresarlos.
problemáticamente con relación a un hecho de su vida diaria, un problema o una situación para ellos significativa. Esto también no debe ser nuevo para usted, porque esto se encuentra entre la página 17 y 18 del Plan de Estudios, tema 1, Nueva Escuela Mexicana, donde se adopta a la problematización como una estrategia general. Eso también es parte de, de las básicas que debe de tener un supervisor. Decidir los saberes y experiencias que le resulten significativos, abrir esa posibilidad, ejercer su libertad epistémica y metodológica sobre los conocimientos y saberes que enseñan sus estudiantes. Mire, esta parte es interesante, ¿eh? En ningún lado hay un dedazo o es una instrucción. Decidir los asuntos pedagógicos, administrativos y políticos del trabajo colegiado y finalmente definir sus formas de interacción con la escuela y la comunidad. Bueno, pues esto puede ayudar para el primero. Vamos con el segundo, las acciones administrativas que fortalecen las actividades pedagógicas, comenzando con que la experiencia pedagógica cotidiana de maestras y maestros tiende a vivirse de manera solitaria y muchas veces de forma aislada. Mire, esto a colación del periodo de confinamiento, pues, ¿cuántos no fueron así? Pero antes y después, y sobre todo después, si esto cambió o no cambió, simplemente pues se le dejó al docente a que allá resuelva sus asuntos en el aula. Hay que reflexionar sobre ese tema, cómo estará ocurriendo en cada una de sus escuelas. Y aquí es en donde pues debería de haber algunos cambios. Para la autoridad educativa, primero un cambio de paradigma en la organización del sistema educativo donde predomine lo académico sobre lo administrativo, la construcción de políticas, leyes, etcétera, con la participación de las y los docentes, las comunidades y las familias, y sustituir los mecanismos verticales y jerárquicos de decisión por otros que privilegien la horizontalidad, el diálogo y la deliberación en la toma de decisiones. Para el caso de supervisoras y supervisores, directoras, directores, aquí un trabajo de mediación donde se reconozcan y privilegien las condiciones de las comunidades escolares hacia los maestros, acompañamiento de sus saberes y experiencias, reconociéndolos como profesionales de la educación con autonomía para decidir sobre sus prácticas educativas. Por supuesto que esto tiene muchos matices, pero esta es una generalidad de la que se parte hacia sí mismos, a las figuras que está indicado el título, favoreciendo el diálogo con otros actores y fortaleciendo su trabajo con acciones formativas profesionalizantes. Y también hay una mención para los consejos técnicos, eliminar la estructura burocrático-administrativa en donde los objetivos, acciones, tiempos, productos que se solicitan a los docentes se establecen de principio a fin. Asumir que los maestros son responsables de los contenidos y formas de trabajo de los consejos técnicos escolares, dependiendo de cada escuela, que establecer estrategias de seguimiento y acompañamiento entre directivos y docentes de lo acordado para que haya una vinculación entre un consejo y el otro, que no se pierda lo que se hizo. Analizar y deliberar sobre los aspectos que consideren fundamentales respecto a plan y programas de estudio, los libros de texto y necesidades de formación docente, definir de manera colegiada las estrategias de vinculación escuela-comunidad, diseñar estrategias de articulación de los contenidos, los campos formativos, para fortalecer el trabajo interdisciplinario. Este trabajo interdisciplinario es un actor importante para las orientaciones ya de lo que será el trabajo en escuela. Ahí mucho cuidado, hay que tener el dominio de dónde viene derivado de la integración curricular y por último discutir los asuntos de la vida escolar, que bueno, han venido en las orientaciones, pero pues usted pregúntese si en su zona escolar sus escuelas han tenido el tiempo para poder llegar a esa parte o si se los ha comido pues las actividades que se llamaron proceso de formación y apropiación, los programas analíticos, porque si va a estar presente en nuestro imaginario y horizonte los asuntos de la vida escolar, pues necesitan un tiempo. Y finalmente, el impacto de la democracia en la transformación del Consejo Técnico Escolar, donde pues transformar el trabajo docente, desarrollar un cambio curricular y modificar las formas de gestión, todo esto implica
todo un esfuerzo, y este esfuerzo está dirigido al reconocimiento de los sujetos de la educación, de sus derechos y su diversidad. Y después viene un ejemplo, comienzan con la familia y todo, pero esto que está en amarillo es importante. También usted debería saberlo. Tema 5.1, el derecho a la educación. De ahí, de ahí emanan muchas cosas. Es el final de la primera división llamado marco curricular. Eso es muy importante tenerlo presente y saberlo, porque todos los elementos que vienen en la estructura curricular, pues derivan de ello, así que es importante saber qué es lo que se menciona, por qué es que se está indicando en este momento, en este libro sin recetas. Y le decía, se hablaba de tipos de familia, de una caracterización de pueblos indígenas y afromexicanos, identidades de la diversidad sexogenérica presentes en las escuelas e igualdad de género en la educación básica. El derecho a la educación abre a todo esto que usted está viendo aquí enfrente, y la pregunta es eh, si vamos a democratizar en esta transformación, qué bien conocemos a cada una de las escuelas. Así que pues queda para la reflexión sobre la información que cada uno de ustedes tiene dentro de sus zonas escolares. Y llegamos al último de los apartados de estas orientaciones, el acompañamiento en la implementación del plan y los programas de estudio 2022, donde en este acompañamiento que realiza esta función, es importante que resignifiquen su práctica profesional. Y para ello se propone realizar la lectura componentes de la intervención formativa, problematización de la práctica. Es un documento que generó Mejoredu, ahí usted lo tiene, en las páginas 7 a la 21. Una vez que se concluya esta sesión de trabajo, que se realice un documento donde recuperen los compromisos para favorecer el cambio curricular, la transformación de los consejos técnicos escolares y de la educación. Bien, vamos a echar entonces un brinco a este documento. Aquí lo tiene, comenzando primero con definir qué es una intervención formativa, que lo ponen de esta forma: es un conjunto de acciones intencionadas, sistemáticas, progresivas y congruentes con el objetivo de un programa de formación que generan una constante interacción, análisis y articulación entre la práctica y la teoría. Y tenemos un propósito para contribuir a la movilización, resignificación y fortalecimiento de los saberes y conocimientos, y al ejercicio del diálogo, la reflexión y el trabajo colaborativo de los colectivos docentes, ya de donde tenga que ser. A partir de ahí, la intervención formativa que debe ser inherente a la función. Y bueno, pues se tiene el siguiente gráfico extraído del mismo documento, que encontramos que con el desarrollo de estos 6 componentes, cuéntelos, se formuló la presente intervención formativa emergente, que parte del reconocimiento de las problemáticas y los desafíos que supone el Plan de Estudios 2022. Por supuesto, para esto del acompañamiento. Y bueno, pues viene la problematización de la práctica, las funciones del supervisor. En los últimos años se han orientado al desarrollo de proyectos que buscan reorientar su sentido administrativo y de control hacia el acompañamiento académico pedagógico. Y desde esta perspectiva, pues que el supervisor comprenda que la comunidad y el contexto territorial están ligados a las escuelas. Y para ello es necesario replantear su práctica al reconocer escenarios heterogéneos y, mire, generar un acompañamiento que surja del trabajo dialógico con directores, docentes y comunidad. Primero, pues, ¿cómo influye entonces el contexto territorial dentro de las escuelas? Y segundo, ¿a qué nivel dialógico se mantiene o se ha alcanzado con los actores que están dentro de las escuelas? Y por otro lado, hay otra figura, el asesor técnico pedagógico o sus similares que pueden existir en otras entidades, jefes de enseñanza. Tiene un amplio recorrido en las acciones de acompañamiento y en este sentido ha acumulado múltiples responsabilidades que implican saberes, conocimientos teóricos, metodologías, y ahí viene todo lo que traen bajo la manga esta función. Así que tenemos a estas dos funciones, eh,
acompañando a las escuelas. Y tenemos estas orientaciones para la problematización que están divididos en núcleos, dimensiones y orientaciones para la problematización. Y son 5, no le vamos a dar lectura, simplemente los vamos a ir colocando para que los tenga en consideración, sobre todo lo que está en la parte de la derecha, porque esa es la pregunta que hay que estarse haciendo, son las orientaciones. Aquí estamos con la cuarta y viene la última que son 2, saberes y conocimientos para el fortalecimiento de la identidad profesional. Y nos pasamos entonces. Vamos a encontrar desafíos en esta problematización de la práctica. Y es uno que enfrentan supervisores y ATP o equivalentes en el marco del Plan de Estudios 2022. Y mire, entre los más relevantes se encontró que hay una insuficiencia de información precisa y pertinente que les facilite su conocimiento, la falta de formación que apoye el proceso de apropiación y, en consecuencia, las dificultades para reconocer los cambios curriculares que impactan en su acompañamiento a directores y colectivos escolares. Todo esto viene a raíz de algunas entrevistas que hicieron con supervisores y ATP y esta es una de las conclusiones generales a las que llegan. Sin embargo, pues seguramente muchos nos estaríamos preguntando, pues en esta función, ¿el plan de estudios fue igual para todos? Todos tuvimos acceso al plan de estudios, todos podíamos haber leído y sobre todo, la función supervisora debió de haber previsto que era una figura a la que se le iba a preguntar, a la que se le iba a confiar en lo que pudiera decir, en lo que pudiera apoyar, auxiliar. Así que si se estaba buscando que alguien llegara y les dijera así son las cosas, pues lo vimos en el Consejo Técnico Escolar, ni siquiera para los docentes fue. Así que también aquí viene otra situación de reflexión. ¿Qué se hizo? Y qué se hizo desde la motivación, desde el interés personal y desde la vocación, sabiendo la importancia que cobraba la figura en este momento de cambio curricular. Y bueno, derivado del Plan de Estudios 2022, supervisores y ATP pueden ofrecer a los colectivos acompañamientos para fortalecer la práctica docente y directiva frente a los retos que implican estos elementos que articulan la propuesta curricular. Primero, integración curricular. 2, autonomía profesional. 3, la comunidad como el núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y 4, el derecho humano a la educación. Estos 4 están en el plan de estudios. El primero se define en la página 4, luego en la introducción. La autonomía profesional del magisterio lo encuentra en el tema 5.2 del plan de estudios. Ahí se define que habla sobre la revalorización de maestras y maestros. La comunidad como el núcleo integrador es el tema 6.1, completito. Vienen tres situaciones por la cual la comunidad es importante considerarla de tal forma. Y el cuarto, el derecho humano a la educación, le comenté hace unos minutos que es el tema 5.1. Eso lo debemos de tener claro todos aquellos que cumplan la función de supervisión. Y bueno, estas figuras y ATP manifiestan que la insuficiencia de información precisa y pertinente, así como la falta de formación para orientar procesos pedagógicos y cambios educativos, dificulta el acompañamiento a los directores y colectivos escolares, sin duda alguna. Si no existe un proceso de acompañamiento, debe ser difícil. Pero, insisto, por la importancia de la figura, esperar a que la autoridad llegue fue lo mismo que esperaban los docentes. El único problema es que el docente tiene que enfrentar a los alumnos, ya lo están haciendo. Así que puede ser cuestionable esta conclusión a la que llegaron. No mejor Edu simplemente procesó la información. El análisis de la situación problemática permitió identificar las siguientes causas que la originan y se asocian directamente con la práctica de supervisores y ATP. Expectativas de recibir una formación específica y especializada, es lo que acabamos de platicar. A ver cuándo va a llegar. Su práctica mantiene una perspectiva técnica que dificulta la toma de decisiones y su corresponsabilidad como agentes de cambio. Esta parte de corresponsabilidad, esa es una parte en la que se debe reflexionar y autoevaluar
cómo ha sido, de qué ha sido. Perciben que el plan de estudios 2022 implica pocos cambios en su práctica y en el acompañamiento que realizan a directores y colectivos escolares. Este sería un cuestionamiento muy duro, porque si entonces todo sigue igual, pues habría que ver entonces si estamos abonando a la desinformación o al abandono, como veíamos en el caso de la práctica docente durante el confinamiento. Así que en la práctica del supervisor y del ATP predominan las acciones de difusión de información y transmisión de instrucciones a directores y colectivos escolares. Por supuesto que esto limita su participación en la comprensión del cambio curricular. Es a lo que se hace mención en apenas la diapositiva anterior. Si se tiene esta creencia de que solamente se difunde información y se transmiten instrucciones, por supuesto que se alejan, se orillan sin saber en qué nivel de apropiación existe. Entonces, es un momento para, si es que está ese el caso, cambiar y apropiarse del plan de estudios para ahora sí ser un actor dinámico en esta apropiación e implementación del plan de estudios. Y bueno, con apoyo de la autonomía profesional del docente, se pretende vincular la escuela con la comunidad y el territorio. Y bueno, pues eso ya se ha sabido cuáles son las intenciones. Así que supervisores y ATP asumirán que el cambio curricular planteará la demanda de una adecuación permanente del plan y programas de estudio, por lo que en su acompañamiento a directores y colectivos escolares tendrán que reconocer el contexto específico de cada una de las escuelas de su zona. Como verán entonces, tener la caracterización de cada una de sus escuelas, el territorio en el que están las comunidades, es importante para poder decirle a un director, a una directora, en función de lo que he visto y lo que se ha valorado, podría apoyarte yo con esto, lo otro, y empezar con un diálogo para poder intercambiar opiniones y sobre todo tener en cuenta que la autonomía profesional del docente también es otra situación amplia, es una variable que puede entregarle muchos resultados dependiendo la persona, dependiendo quien esté frente a grupo, que debe de sumarse a esta ecuación para poder tener esta interacción. Y bueno, pues ahí termina las páginas que habrán de revisarse de ese documento de Mejuredu y también termina la revisión a estas orientaciones. Como siempre, le agradezco el favor de su atención. Cuídense mucho y hasta la próxima.